Me presento como la doctora Martina Alonso, especialista en urología, y deseo abordar con usted un asunto que numerosos varones superados los 60 años enfrentan en soledad, un asunto que frecuentemente genera bochorno, temor y que rara vez se menciona, incluso con la compañera más íntima. Permítame formularle una cuestión directa. ¿Cómo se sentiría si alcanzara el momento culminante con toda la fuerza del clímax, pero no observara emerger ninguna gota? Quizás le haya sucedido en alguna ocasión y lo dejó reflexionando. Quizás le acontece regularmente y ha optado por silenciarlo. Cualquiera que sea su situación, lo entiendo. He observado en mi práctica a varones que arriban con la mirada preocupada. Sin saber cómo expresarlo, algunos lo murmuran apenas como si revelaran un secreto embarazoso. Otros me relatan que inclusive han eludido la intimidad por temor a que su compañera lo perciba. Esa carga sentimental es tan auténtica como las modificaciones corporales. Y por ello, hoy deseo invitarle a descubrir este tabú, porque lo que acontece en la intimidad no es algo secundario, es parte de su bienestar integral, de su seguridad y de su calidad existencial. Le anticipo algo fundamental, no implica que haya perdido su potencia ni que su hombría esté en peligro. Lo que está experimentando es una señal de su organismo, un mensaje que requiere entenderse y en la mayoría de los casos puede abordarse. Permanezca conmigo, porque en los siguientes minutos vamos a explorar juntos las razones, las señales de alerta y principalmente las alternativas que la ciencia nos brinda hoy. Entendiendo la eyaculación habitual, antes de comprender qué sucede cuando el semen no surge, conviene recordar cómo opera una eyaculación habitual. Imagine que dentro de su organismo existe una pequeña orquesta perfectamente sincronizada. Cada instrumento desempeña un papel fundamental y todos deben resonar simultáneamente para que la armonía sea completa. En circunstancias normales, los testículos generan los espermatozoides, las vesículas seminales proporcionan la mayor parte del líquido rico en nutrientes y energía. La próstata, por su lado, agrega un fluido especial que protege y facilita el transporte de los espermatozoides. Todo este conjunto se congrega en la uretra, como músicos aguardando tras el escenario. Cuando llega la excitación máxima, entran en funcionamiento los músculos del sistema reproductivo, se contraen de forma rítmica y vigorosa, impulsando el semen hacia afuera. Es un proceso veloz, casi automático, pero resultado de una coordinación exquisita entre nervios y músculos. Aquí surge algo fundamental. El orgasmo y la eyaculación, aunque suelen acontecer juntos, no son exactamente lo mismo. El orgasmo es la respuesta neurológica de goce y liberación. La eyaculación es el acto físico de expeler el semen. La mayoría de los varones lo experimentan como un solo evento, pero en realidad son dos mecanismos diferentes que se acompañan. Cuando ambos se manifiestan, la sensación es completa, goce, relajación y la evidencia visible del semen. Y precisamente ahí está la clave de lo que exploraremos hoy. ¿Qué sucede cuando ese fluido no surge, aunque la sensación sí esté presente? ¿Qué es la eyaculación seca? Denominada eyaculación seca, es una condición en la que el varón alcanza el clímax, experimenta el goce característico del orgasmo, pero no observa salir semen o lo nota en una cantidad mínima, casi simbólica. A primera vista parece que el organismo ha completado el proceso total porque la intensidad del goce se mantiene. Sin embargo, falta algo que siempre se consideró inseparable: el fluido seminal. Esta diferencia, aunque pueda sonar pequeña, es la que genera mayor desconcierto. Muchos varones me expresan en consulta: doctora, experimenté lo mismo de siempre, pero fue como si el orgasmo estuviera vacío. Esta percepción de vacío es la que alimenta la preocupación y, en algunos casos, la vergüenza de hablar del asunto. Es fundamental comprender que el orgasmo es un fenómeno neurológico gobernado por el cerebro y los nervios que transmiten la señal de la eyaculación. En cambio, es un acto mecánico, muscular y glandular. Se contraen los conductos, se abren las válvulas y el semen. Generalmente acontecen juntos, pero no son lo mismo. Cuando el primero sucede sin el segundo, surge esa confusión que desconcierta. ¿Está fallando mi potencia? ¿He perdido mi hombría? La respuesta es no. La eyaculación seca no implica que el deseo ni la capacidad de goce se hayan extinguido.
Significa simplemente que el organismo ha modificado una parte de su funcionamiento habitual. Este fenómeno tiene diversas razones, algunas temporales y otras permanentes. Puede estar relacionado con intervenciones médicas, medicamentos, alteraciones hormonales o incluso con enfermedades que afectan al sistema nervioso o a la próstata. Lo importante es entender que detrás de cada caso existe una explicación y muchas veces también una solución. Para comprenderla, imagine una compuerta que debería cerrarse con firmeza en el cuello de la vejiga durante el orgasmo. Cuando funciona bien, esa compuerta bloquea el paso hacia la vejiga y dirige el semen hacia el exterior. Pero si esa compuerta permanece abierta, el semen toma el camino más fácil. Retrocede hacia la vejiga en lugar de salir por el pene. El resultado es simple de describir. El varón siente el orgasmo, pero no observa semen. Muchas veces descubre lo que ocurre al notar que su orina es más turbia después de la relación, porque allí se ha mezclado el fluido seminal. Las razones son variadas. Una de las más comunes son las cirugías en la próstata o la vejiga, como la resección transuretral o las intervenciones con láser. Estos procedimientos salvan vidas y mejoran la calidad urinaria, pero a veces alteran la coordinación de los nervios y músculos del cuello vesical. También, ciertos medicamentos para la hipertensión, algunos antidepresivos y fármacos usados en la hiperplasia prostática relajan esa zona sin querer, permitiendo que el semen retroceda. Los daños neurológicos también tienen un papel importante. La diabetes mal controlada, la esclerosis múltiple o las lesiones de médula espinal interrumpen las señales que deberían cerrar la compuerta de la vejiga. Recuerdo el caso de Carlos, un paciente de 58 años. Tras una cirugía láser de próstata, llegó a mi consulta angustiado. Doctora, mis orgasmos están vacíos. Le expliqué que se trataba de una eyaculación retrógrada irreversible en su caso, pero que no afectaba su potencia ni su deseo. Respiró aliviado. Comprendió que su potencia seguía intacta, solo que el camino del semen había cambiado. El diagnóstico es relativamente sencillo. Basta con un análisis de orina realizado justo después del clímax para detectar espermatozoides en la muestra. En cuanto a la fertilidad, es cierto que la eyaculación retrógrada impide la concepción natural. Sin embargo, existen técnicas de reproducción asistida que permiten recuperar espermatozoides de la orina o directamente de los testículos. Y para los varones que no buscan descendencia, la vida íntima sigue siendo placentera y completa. La lección es que la eyaculación retrógrada no significa pérdida de hombría, es un cambio fisiológico que merece diagnóstico, comprensión y, en algunos casos, adaptación de tratamientos. Causas principales. 1. Obstrucción de vesículas seminales. Otra razón importante de eyaculación seca, menos conocida que la retrógrada, pero igualmente relevante, es la obstrucción de las vesículas seminales. Estas glándulas, situadas justo detrás de la vejiga, generan entre el 60 y el 70% del volumen total del semen. Su secreción contiene fructosa y otros nutrientes que alimentan a los espermatozoides y les proporcionan energía para cumplir su función reproductiva. Cuando las vesículas seminales se bloquean parcial o totalmente, el semen disminuye de manera drástica o incluso desaparece, aunque el orgasmo se conserve. Es como si la autopista por donde debía circular el fluido estuviera cerrada. El goce está presente, pero el camino del semen se interrumpe. Las razones de esta obstrucción son variadas. De las más comunes son las infecciones antiguas como la prostatitis o las infecciones urinarias que no se trataron bien y dejaron cicatrices internas. Otra razón frecuente son los cálculos seminales, pequeñas piedras similares a los cálculos renales que bloquean los conductos. También existen quistes congénitos en la región de las vesículas o en los conductos deferentes que permanecen silenciosos durante años y se manifiestan en la edad adulta. Asimismo, los traumatismos pélvicos o cirugías previas pueden estrechar el paso del semen. Los síntomas orientan al diagnóstico. Algunos varones sienten el orgasmo como incompleto, dolor pélvico profundo o molestias persistentes. Otros notan que el semen aparece más espeso, reducido en volumen o con pequeños grumos. En ocasiones, el único signo es la infertilidad sin causa aparente, un motivo frecuente de consulta.
Recuerdo a Roberto, un paciente de 34 años que acudió con su esposa tras 3 años de intentar concebir sin éxito. Él tenía erecciones normales y buen deseo sexual, pero notaba que su semen era cada vez más escaso. Una ecografía transrectal reveló un quiste en una de sus vesículas seminales. Con una cirugía endoscópica logramos eliminarlo y meses después su esposa quedó embarazada. El diagnóstico requiere pruebas especializadas, ecografía transrectal para observar la forma y tamaño de las vesículas, espermograma que muestre bajo volumen o ausencia de fructosa y en casos complejos resonancia magnética pélvica. Los tratamientos varían según la razón, antibióticos y antiinflamatorios si el origen es infeccioso, cirugía endoscópica para retirar cálculos o abrir conductos bloqueados, o aspiración ecoguiada en el caso de quistes grandes. La recuperación suele ser rápida y con muy buenos resultados. En conclusión, la obstrucción de vesículas seminales es una razón silenciosa pero tratable de eyaculación seca. Identificarla a tiempo permite recuperar tanto la función sexual como la fertilidad. 3 factores hormonales. La tercera gran razón de eyaculación seca está relacionada con el equilibrio hormonal, en especial con los niveles de testosterona. Esta hormona generada principalmente en los testículos es el motor que regula tanto la generación de espermatozoides como el funcionamiento de la próstata y de las vesículas seminales. Además, estimula el deseo sexual, refuerza la sensibilidad durante el acto íntimo y participa en la contracción de los músculos encargados de la eyaculación. Cuando los niveles de testosterona descienden de manera significativa, el sistema comienza a fallar. Al inicio, el varón puede notar que el volumen del semen es menor o que éste se vuelve más claro y acuoso. Con el tiempo aparecen otras señales: disminución del deseo, erecciones menos firmes, orgasmos menos intensos e incluso secos. A nivel general, también se presenta cansancio crónico, pérdida de masa muscular y cambios. Es importante recordar que el envejecimiento por sí mismo no debería equivaler a pérdida total de vitalidad. Lo que acontece en muchos casos es un hipogonadismo, una deficiencia hormonal que necesita atención médica. Este puede ser primario, cuando los testículos no responden adecuadamente, o secundario, cuando el problema está en el cerebro, en la hipófisis o en el hipotálamo, que no envían las señales correctas. El diagnóstico se basa en un análisis hormonal completo que incluye testosterona total, así como LH, FSH, prolactina y hormonas tiroideas. Un valor bajo de testosterona, especialmente acompañado de síntomas, es indicativo de un trastorno que debe tratarse. El tratamiento depende de la razón. La terapia de reemplazo de testosterona puede administrarse en inyecciones, geles o parches, mejorando la energía, la libido y la generación de semen. Sin embargo, no es la mejor opción si el varón desea tener descendencia, ya que puede reducir la fertilidad. En esos casos, existen medicamentos alternativos que estimulan la generación natural de testosterona y espermatozoides. En definitiva, la caída hormonal no es un simple detalle del envejecimiento, sino una señal que conviene atender. Recuperar el equilibrio puede significar recuperar energía, deseo y una vida sexual plena. Señales de alarma y enfermedades graves asociadas. Hasta ahora hemos visto razones que, aunque preocupantes, muchas veces tienen solución. Sin embargo, la eyaculación seca también puede ser un aviso de algo más serio, un síntoma que no debe pasarse por alto cuando aparece acompañado de otras señales. En primer lugar, pensemos en los cánceres urológicos. El cáncer de próstata, al crecer, puede obstruir los conductos eyaculadores, generando orgasmos sin semen o con sangre. En fases más avanzadas, provoca dolor al eyacular y síntomas urinarios cada vez más intensos. El cáncer de vejiga, por su parte, altera la salida del semen cuando invade el cuello vesical o la uretra y suele acompañarse de hematuria. Los tumores testiculares también pueden manifestarse como infertilidad y ausencia de fluido seminal. Otra categoría son las enfermedades neurológicas. La diabetes mal controlada es la razón más frecuente de daño nervioso en el aparato reproductor.
También la esclerosis múltiple, el Parkinson, las lesiones medulares o los accidentes cerebrovasculares interrumpen la señal entre el cerebro y los órganos sexuales, provocando orgasmos secos o incompletos. Existen, además, enfermedades autoinmunes y sistémicas menos comunes, pero igualmente relevantes. El lupus puede inflamar los vasos que nutren la próstata y las vesículas seminales. La esclerodermia endurece los tejidos internos, bloqueando conductos, y la sarcoidosis puede formar granulomas que interrumpen el flujo seminal. ¿Cuándo acudir de inmediato al urólogo? Si la eyaculación seca surge de manera repentina, si se acompaña de dolor, de sangre en la orina o el semen, o de pérdida de sensibilidad genital, debilidad en las piernas o de fiebre persistente. Todos estos son signos de alarma que indican un problema serio que no puede esperar. En conclusión, aunque muchas veces la eyaculación seca es benigna, hay situaciones en las que se convierte en una advertencia crucial. Escuchar a su organismo y consultar a tiempo puede marcar la diferencia, no solo para su vida íntima, sino también para su bienestar general, consecuencias emocionales y calidad de vida. Más allá de los aspectos físicos, la eyaculación seca tiene un impacto profundo en la vida emocional y la autoestima de los varones mayores. Muchos sienten que han perdido algo de su hombría o que su desempeño sexual ya no es el mismo, lo que genera ansiedad, frustración y, en algunos casos, evitación de la intimidad. Es común escuchar historias de varones que se distancian de sus parejas, que evitan los momentos de cercanía por miedo a ser juzgados o por no sentirse completos. Es importante entender que no todo está perdido. La ausencia de semen no implica pérdida de deseo, de goce, ni de capacidad para disfrutar del contacto íntimo. Muchos varones mantienen erecciones normales, orgasmos intensos y una vida sexual satisfactoria. El primer paso es reconocer que esto es un cambio fisiológico, no una falla personal ni un castigo del envejecimiento. Comprender la razón y buscar ayuda médica permite recuperar la tranquilidad, la seguridad en uno mismo y la conexión emocional con la pareja. Aceptar y abordar la situación de manera abierta es clave. No solo mejora la salud sexual, sino también la autoestima, la confianza y la calidad de vida en general. Consejos prácticos de la doctora Martina Alonso. Vivir con eyaculación seca puede ser desafiante, pero existen estrategias prácticas que ayudan a manejar la condición y a mantener la confianza en la intimidad. Primero, nunca ignore cambios repentinos en su función sexual. Cualquier aparición súbita de eyaculación seca o cualquier síntoma asociado, como dolor, sangre o disminución del deseo, requiere consulta inmediata con un urólogo. Controlar enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión es fundamental, ya que influyen directamente en la función sexual y la coordinación nerviosa necesaria para la eyaculación. Mantener un estilo de vida saludable ayuda a prevenir complicaciones. Ejercicio regular, alimentación equilibrada y sueño adecuado fortalecen la salud vascular. Otro consejo clave es romper el silencio. Hablar con la pareja y con un especialista no solo aclara dudas, sino que también reduce ansiedad y mejora la intimidad. Entender que la eyaculación seca es un cambio fisiológico y no un fallo personal ayuda a recuperar la tranquilidad emocional. Finalmente, seguir las indicaciones médicas y acudir a controles periódicos permite ajustar tratamientos, mejorar la función sexual y, cuando es necesario, explorar técnicas de fertilidad asistida. La combinación de diagnóstico temprano, hábitos saludables y comunicación abierta constituye la mejor estrategia para mantener una vida íntima satisfactoria y preservar la hombría, sin culpas ni miedos. En resumen, la eyaculación seca no es una sentencia de pérdida de hombría ni el fin de la vida sexual, es simplemente una señal del organismo que merece atención, comprensión y, en muchos casos, tratamiento. Comprender sus razones, ya sean quirúrgicas, hormonales, obstructivas o neurológicas, es el primer paso para recuperar la tranquilidad y la confianza. He visto a varones que, tras recibir un diagnóstico claro y orientación médica, recuperan la seguridad en sí mismos y disfrutan de la intimidad sin miedo ni vergüenza.
Casos como los de Carlos, Roberto o Miguel muestran que, aunque el camino pueda requerir ajustes o intervenciones, la vitalidad y el goce siguen siendo posibles. Escuchar al organismo, acudir a controles regulares y mantener hábitos saludables, ejercicio, nutrición equilibrada, sueño y manejo de enfermedades crónicas refuerza no solo la función sexual, sino también la salud general y la autoestima. No permita que el silencio o la resignación controlen su vida íntima. Hablar, informarse y actuar a tiempo puede transformar la situación, devolviendo confianza, bienestar y conexión emocional con la pareja. Si esta información le ha resultado útil, deje sus comentarios, comparta su experiencia y recuerde consultar a un especialista. Comprender lo que ocurre en su organismo siempre abre la puerta a soluciones y esperanza. Su hombría y su vida íntima pueden mantenerse plenas y satisfactorias, incluso frente a la eyaculación seca.